Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, comenzamos nuestro devocional del día de hoy. Hoy nos toca el capítulo 39 del libro de Éxodo. Capítulo 39 del libro de Éxodo. Tiene por título Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unieran en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. 6. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Cuando aquí habla que colocaron los nombres de los hijos de Israel, se está refiriendo a las 12 tribus. De los hijos de Israel a las 12 tribus. Y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra de efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado. Cuando habla de un palmo, quiere decir de 23 centímetros cada lado. 10. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el efod del efod.
el pectoral, perdón, para que no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vamos a detenernos un poquito porque vamos aquí a conversar de esto. Aquí primero estamos viendo lo que es la obediencia. Fíjense que a medida que íbamos nosotros leyendo, como decía, como Jehová lo había mandado a Moisés. Fíjense que Dios mandó a Moisés, dio las instrucciones para que hicieran lo que estamos leyendo hoy, que es la parte de las hechuras de las vestiduras de los sacerdotes, como así las demás cosas. Pero ahorita nos enfocamos en las vestiduras. Fíjense que a medida que estamos hablando, dice, como Jehová mandó a Moisés. O sea, que todo se estaba haciendo o todo se hizo acorde como Jehová había mandado a Moisés. Aquí estamos viendo cómo Dios dio las instrucciones y esas instrucciones se cumplieron tal cual como Dios le había mandado a Moisés, y Moisés mandaba a los que estaban trabajando allí al servicio, a los que Dios había escogido y había levantado para el servicio en la obra. Fíjense cómo se estaba cumpliendo todo al pie de la letra. Y asimismo, esa misma obediencia es la que Dios demanda en cada uno de nosotros. Cuando Dios nos escoge, nos levanta para trabajar en un ministerio, en un área, en la congregación, Dios demanda esa misma obediencia. Una persona que no es obediente, que no se somete, no está capacitada para servir en la obra. Una persona con problemas de rebeldía no está capacitada para servir en la obra. Porque sería de tropiezo, las cosas no saldrían bien. Porque si Dios mandara algo, entonces la persona no se sometería. Y fíjense que constantemente en varios versículos dice, como Jehová lo mandó a Moisés. O sea, todo se hacía acorde como Dios mandaba a través de su siervo, que hoy en día sería el pastor. Como Dios dirige al pastor, Dios da las directrices en la iglesia, y los que están allí a servicio, apartados para el servicio de Dios, deben ser obedientes y someterse a todo lo que Dios va indicando a través del pastor. Y aquí vemos que es Moisés. Fíjense que todo lo fueron cumpliendo al pie de la letra. Todo tal cual, con medidas, como Dios había ordenado las cosas, había mandado las cosas con medidas de color, esto, aquello. Moisés daba la información y todos acataban al pie de la letra todas las cosas. Aquí no vemos a nadie revelándose, que no me parece. Estas medidas como que están muy grandes, estas medidas como que están muy pequeñas, deberían de ser las más anchas. Aquí no vemos a nadie diciendo eso. Porque eso pasa muchas veces hoy en las congregaciones. El Señor guía al pastor a hacer algo
Entonces los que están allí sirviendo, el pastor da las directrices, entonces vienen y dicen, no, pero eso como que está muy grande. No, pero eso como que está muy chiquito, muy angosto. Yo creo que hay que hacerlo así. Aquí no vemos esa conducta. Aquí no vemos eso. Aquí vemos es una obediencia total, sumisión, obediencia. Tanto de Moisés, que viene siendo el pastor, como las personas que Dios levantó a trabajar en la obra. Entonces aquí estamos viendo que Dios levanta a personas obedientes, personas que son sumisas, personas con problemas de desobediencia, de rebeldía. Eso no, Dios no usa personas así. Y aquí lo estamos viendo. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Fíjense cómo ellos iban atacando todo lo que Dios iba dirigiendo a través de Moisés. Vamos a llamarlo su pastor. Hoy en día el pastor. Fíjense cómo ellos iban haciendo todas las cosas como Dios iba mandando. Entonces aquí nos seguimos deteniendo un momento. Ok. Cuando comenzó a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la parte del turbante. Allí lo leímos. El turbante dice que era de lino fino. Lino fino envuelto alrededor de la cabeza del sacerdote y tenía una lámina de oro puro en la parte delantera atada con una cuerdecita azul. Esa era una señal de la sumisión a Dios. Fíjense, durante todo el servicio. O sea, no solamente era cuando la persona oraba, sino que durante todo el servicio. Entonces ahí vemos que el sumo sacerdote se cubría la cabeza como señal de sumisión a Dios durante todo su servicio en el templo. Entonces allí estamos viendo que esto no está muy lejos hoy en día con nosotros. Aunque de repente no vemos físicamente que la iglesia de Cristo, los hijos y hijas de Dios, están así físicamente, pero Dios sí demanda de nosotros sumisión. Dios sí demanda de nosotros sumisión a Él. Sumisión, obediencia a Él. Tenemos que ser hijas, es el Hijo de Dios sometido a Él. Y eso es para cualquier hijo o hija de Dios. Pero cuando ya se trata más todavía para una persona que sirve dentro de la congregación, que Dios lo escogió, lo levantó, debe haber una sumisión completa. Sumisión a Dios completa. A todo lo que se le pida que haga, debe hacer. Porque debe haber una sumisión completa. Completa al Señor. Completa al Señor. Porque hoy en día el Señor nos ha hecho todos reyes y sacerdotes. Por eso es que todo hijo o hija de Dios debe estar sometido a Dios, sometido a la palabra, obediente también a sus pastores, porque eso lo manda la palabra del Señor, en todo. Pero la persona que sirve, que va a servir en la congregación, o que está sirviendo, debe ser una persona que esté en sumisión a Dios. Debe ser una persona sumisa. O sea que eso está actual hoy en día. Es algo que se trata del corazón. De repente no vamos a tener físicamente, como aquí el sacerdote, que se cubría la cabeza y todas esas cosas, pero hoy en día se trata del corazón, el estar sumiso, humillado, delante del Señor, obediente a todo lo que Él manda, a todo lo que Él diga. También nos habla de la lámina de oro puro. Dice que tenía una lámina de oro puro en la que estaban grabadas las palabras Santidad a Jehová. Y esta lámina se llamaba la Santa Señal de Dedicación. Y significaba que se le había apartado a la persona para un servicio de santidad especial. Entonces, nosotros vemos esto. Ellos llevaban una lámina allí, en el Urín, que decía Santidad a Jehová, en la lámina, Santidad a Jehová.
Eso no está lejos hoy en día. Nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos que llevar vidas en santidad. Dice la palabra del Señor, sé santos como yo soy santo, sé perfecto como yo soy perfecto. Pero cuando ya una persona, Dios lo escoge, lo levanta a trabajar en un área, en la congregación, allí ya es más, vamos a decir, es la exigencia. Ahí no se trata de que si quiero o no quiero. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Porque Dios demanda la santidad cuando ya uno sirve en la congregación. Cuando ya uno le está sirviendo al Señor en X área, sin importar la área. Y no está lejos, viene siendo prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? ¿Quién levanta a la persona a trabajar en un ministerio, en un área en la iglesia? El Señor. Dios le revela al pastor, el pastor habla con la persona también debe saber a qué Dios, el llamado que tiene, qué le gusta, qué no le gusta, los dones, todo eso. Se levanta la persona, Dios unge a la persona. ¿Por qué se unge? Porque eso también habla la Biblia, de que hay que ungir a las personas que van a servir al ministerio, porque esas son personas que están apartadas para el Señor. Aquí le ponían una lámina de oro que decía santidad de Jehová, pero cuando se unge la persona ya se está apartando ahí delante de la congregación para una labor específica dentro de la congregación. Y esa persona tiene que vivir una vida en santidad en todas las áreas. En todas las áreas. Debe ser persona de buen testimonio, una persona que se guarde para el Señor, en santidad interna y externa. Porque la santidad no solamente, muchas veces como dice, del corazón. Y no es solamente del corazón. Porque la Biblia nos manda a nosotros a andar con pudor y modestia. Imagínense que yo diga, no, la santidad es interna. Mire, yo soy una persona prudente, yo no digo malas palabras, yo respeto a mis hermanos, a mis prójimos, pero entonces me voy para la congregación y me voy con minifalda. O me voy para la congregación y me voy con un vestido pegadito, que se me marca toda la figura del cuerpo. O sea, la santidad es interna, tanto interna como externa. Y ya cuando la persona sirve en el ministerio, eso no es opcional. Eso debemos de cumplirlo porque si la persona va a servir, tenemos que estar así para el Señor. Fíjense cómo había esas exigencias en cuanto al sacerdote. Dios no iba a levantar a alguien que no se supiera someter, obedecer. Imagínense. Dios va dando las directrices de lo que se iba a hacer y la persona, ay no, pero eso me queda muy largo. Yo lo voy a usar es aquí hasta este largo. Y la persona quiere hacer las cosas como quiere y no como el Señor manda. Ahí hay problema. Y aquí estamos viendo que se habla de una sumisión. Aquí estamos leyendo también cómo ellos eran de obedientes. Lo que Dios hablaba, eso hacían. Nadie cuestionaba, nadie nada. Todo se hacía como Dios estaba diciendo a través de Moisés. Todo lo que Dios hablaba a través de Moisés, las personas que se levantaron a servir, lo hacían tal cual. No cuestionaban, no decían, no, que esto se ve más ancho, que esto está más corto, que así no me gusta, yo no me siento bien. Nadie cuestionaba. Por eso es que el Señor, antes de levantar a alguien, siempre Dios trata con la persona, lo procesa. Para que la persona, cuando esté preparada, el Señor lo levanta, pero cuando esté preparada. Dios quiere usar a todos, pero no todos están dispuestos a pagar un precio. No todos están dispuestos a dejar las cosas del mundo por el Señor. No todos están dispuestos a cambiar esas áreas que es necesario cambiar para agradar al Señor. No todos están dispuestos. La gente le gusta mucho la vanidad de este mundo y no están dispuestos a dejar las vanidades por amor del Señor. No cualquiera. Entonces aquí seguimos. Nos habla también del pectoral, el pectoral del juicio. Estaba embellecido con 4 filas de piedras preciosas, rubí, topacio y esmeralda en la primera fila, y en la segunda estaba turquesa, zafiro y jaspe, y en la tercera era piedra, ágata
amatista. Y la cuarta era de crisólito y ónice, jade. Dice que estaban engastadas con engastes de oro en sus guarniciones. Y aquí vemos que todo esto habla de las responsabilidades que habían de descansar sobre los hombros del gran sumo sacerdote. Esas responsabilidades que caían sobre sus hombros, como hacía ese peso, esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Entonces aquí podemos notar que el pectoral de juicio colgaba de las sombreras, de las prendas de vestir del sumo sacerdote, lo que debía representar las responsabilidades que habían de descansar sobre los hombros del sumo sacerdote. Entonces hoy en día nosotros vemos que ¿quién llevó todos nuestros pecados encima? El Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados, todo el peso. Él cargó con todas nuestras culpas. Lo que nosotros debíamos cargar, lo que nosotros debíamos pagar, la deuda que nosotros teníamos, toda la pagó el Señor Jesús, llevó nuestras cargas. Él llevó nuestras cargas. Entonces ahí vemos que ahí habían las 12 piedras con el nombre de las 12 tribus de Israel, que también hace destacar la función sacerdotal que traería beneficio para toda la humanidad. Las 12 tribus de Israel. Sigue diciendo del efod. El efod estaba hecho de lino fino, torcido, con lana teñida de púrpura, rojiza, fibra escarlata, carmesí e hilos de oro. Tenía 2 piedras de ónice sobre las hombreras con los nombres de las seis de las tribus de Israel, 6, inscritos en cada piedra. Cuando era necesario inquirir de Jehová acerca de un asunto de importancia para la nación, el sumo sacerdote se colocaba el efod y el pectoral que contenía el urín y el turín. Aquí nos habla de la santidad. Nos habla de la santidad, que encierra pensamientos de sagrado, limpieza moral y espiritual. La santidad nos habla de una limpieza moral y espiritual. Y también nos habla de una separación o una santificación a Dios. Como dice la palabra de Dios, es santo porque yo soy santo. Entonces es una condición de que tenemos que estar apartados para el servicio de Dios. Todas las cosas santas a Jehová eran sagradas y sus siervos israelitas no podían irrespetar o tomar con ligereza, ni usarlas profanadamente. Entonces nosotros también tenemos que respetar lo que Jehová ha decretado santo. Y Él nos ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Si ellos tenían que vivir en un grado de santidad en todas las áreas de su vida, eso no ha cambiado hoy en día. El Señor nos llama a nosotros también a vivir en santidad, en pureza, en integridad. Tenemos que vivir apartados del mundo, apartados de las cosas que Dios les desagrada. Y tener nuestra mirada en Él y estar enfocados en Él, caminar con Él. Apartados de lo que a Dios le desagrada. Cuanto más una persona ya que Dios escogió y es llamada a servir allí en la congregación. Debe ser persona que viva en completa santidad y limpieza. Sabemos que somos seres humanos y como seres humanos nosotros nos podemos equivocar, fallar en algo. Vamos, nos humillamos delante del Señor, pedimos perdón y Él nos limpia.
de toda maldad. Pero ya estamos hablando ya de una persona que sea ya recurrente. Entonces la persona no puede estar en eso, la persona tiene que vivir en santidad. En santidad. También se habla allí del cinturón. El cinturón del mismo material estaba el efod alrededor de la cintura. El cinturón estaba sobre el efod y estaba sujeto al efod como parte de él. Puesto que aquellos que estaban ocupados con algún trabajo, así como los siervos y los esclavos, llevaban una banda o cinturón. Esta llegó a ser un símbolo de servicio o de ministrar a otros. Entonces, cuando vemos, ¿verdad?, el significado, por lo general, llevar una banda o un cinturón llegó a ser un símbolo de servicio o de ministrar a otros. Entonces Dios nos ha llamado a servir a nuestros prójimos, a servir a nuestros hermanos. ¿Quién quiere ser el primero? El que quiera ser el primero es el que sirve más, el que se entrega por los prójimos, por los hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Seguimos. Allí también habla de las vestiduras azules sin mangas. Encima del traje de lino llevaban la vestidura azul sin mangas. Parece que estaba tejida en una sola pieza con un borde fuerte alrededor de la apertura de la parte superior a fin de evitar que se rasgase. Para ponérsela, se las pasaban por la cabeza. Era más corta que el traje talar de lino. Allí vemos que las vestiduras del sumo sacerdote representaban las cualidades y responsabilidades a un cargo. En el caso de los cristianos, de nosotros, los hijos y hijas de Dios, nosotros no nos podemos olvidar que Él es quien viste a su pueblo con prendas de justicia y salvación. Él es quien nos viste a nosotros con vestiduras reales sacerdotales, vestiduras especiales para su servicio. También tenemos el tintineo de las campanitas. Señalaba un hecho importante: todos los adoradores terrestres de Dios proclaman la santidad del Dios Altísimo, así como las campanitas con las gradas. Entonces aquí vemos que las campanitas estaban sobre el dobladillo de las vestiduras azul del sumo sacerdote. Habían campanitas de oro alternadas con granadas de material azul, púrpura y escarlata. Cuando se ocupaba de su trabajo en el santuario, se podía oír el tintineo de esas campanitas. Y se dice también que al sumo sacerdote se le amarraba en su tobillo una cuerda. Cuando él estaba caminando de aquí para allá, esas campanitas sonaban, tintineo, tin, 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 tin. Si el gran sacerdote, el sumo sacerdote, tenía alguna falta en algo, él caía y muerto, él moría. Cuando ellos escuchaban de que ya la campanita no sonaba, ellos jalaban al sumo sacerdote por la cuerda y lo sacaban de allí, porque nadie podía entrar. El que entraba, moría. Tenemos también que ellos estaban descalzos, con sus pies descalzos. Entonces el quitarse las sandalias era un gesto de respeto o reverencia, puesto que en el tabernáculo y el templo eran lugares santos. Se creen que los otros sacerdotes desempeñaban sus deberes en el santuario descalzos.
Cuando alguien estaba en el suelo santo, tenían que quitarse las sandalias. ¿Se recuerdan a Moisés cuando encontró la zarza encendida en fuego? Y él le dijo que se quitara el calzado de sus pies porque estaba en tierra santa. Y él se tuvo que quitar el calzado. Por eso es que vemos que allí los sacerdotes servían descalzos, mientras ellos realizaban sus tareas sagradas en el tabernáculo. Entonces vemos que hoy en día, que nosotros no estamos descalzos, pero también nos habla el Señor de que el Señor aprecia a aquellos, nos dice su palabra, que proclaman las buenas nuevas del reino. Y también su palabra dice que son hermosos. Que son hermosos. Aquellos, los pies que traen la palabra del Evangelio. Entonces vemos aquí que aunque nosotros físicamente no estamos vestidos como tipo sacerdote, no nos vestimos así físicamente, pues estamos viendo que espiritualmente sí, el significado sigue vigente. Tenemos que estar apartados para el Señor. El Señor nos escoge, nos levanta, nos aparta para el servicio de Él. Nosotros tenemos que estar separados de las cosas del mundo, de las cosas que a Dios le desagrada, porque le estamos sirviendo a Él. Tenemos que ser mujeres, hombres de testimonio. Y tenemos que reconocer y entender de que Dios es un Dios santo. Santo, 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 tan santo, que para estar en la presencia del Señor, ahí los sacerdotes se quitaban hasta los calzados. De los santos, santos, santos. Y dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Ah, no, que antes era más santo, pero ahora es menos. No, sigue teniendo la misma santidad. Entonces somos nosotros que tenemos que despojarnos de las cosas de este mundo, de las vanidades de este mundo, de las cosas que vienen de Egipto. Y que el pueblo de Dios lo ha tomado, lo ha adquirido y se ha contaminado. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que despojarnos de toda contaminación de lo que viene de Egipto. Y ser hombres y mujeres sencillas como Dios quiere que nosotros seamos. Seguimos, 32, versículo 32. Dice la obra del tabernáculo terminada. Así fue acabado toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus bases, todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejados de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus cortinas y sus basas. Cuando dice basas, es bases. Las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios de servicio del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Aquí estamos viendo que todo lo hicieron como Jehová había mandado, y que trajo eso y los bendijo. Porque cuando uno obedece, se somete, es sumiso, eso trae bendición. En la obediencia está la bendición.
Cuando yo me someto a la palabra del Señor en todo lo que Él manda, cuando yo soy sumisa a Él, no soy rebelde, desobediente. Cuando yo estoy alineada a la palabra en obediencia y en todo, eso trae bendición a mi vida. Eso trae bendición a cada una de nuestras vidas. Y Dios viene, nos levanta, Dios nos usa, nos pone a su servicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos unos corazones, nuestro carácter está alineado a Él. Nuestro carácter está alineado a Él. Entonces nosotros tenemos que ser mujeres y hombres dispuestos a querer cambiar, de querer cada día parecernos más a Cristo, de ser como Él, de imitarlo en todo, de despojarnos de las vanidades de este mundo, de todo lo que nos puede contaminar nuestras vidas, aún de lo que nosotros vemos, de lo que escuchamos, de lo que sale de nuestra boca. Aún si tenemos que apartarnos de amistades que nos contaminan, hay que apartarse. A veces, mire, a veces se tienen amigos, amigas que son del pueblo de Dios, pero solamente lo que hablan es puro chisme, brollo, murmuración, crítica. Uno tiene que apartarse de eso porque eso contamina. Ay, mi hermana, pero yo no digo nada, yo me quedo callada. Igual, peca el que habla, pero peca también el que escucha, los dos. Y aparte que se contamina el que está escuchando también. Dice la Biblia, ni en silla de escarnecedores me he sentado. Ni en silla de escarnecedores me he sentado. Entonces nosotros debemos guardarnos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para no ofender a Dios. Tenemos que buscar cada día más esa santidad, así como los sacerdotes. Esa es la misma santidad de hoy en día. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos que sea tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1. Sellamos esa tu palabra con la sangre del Cordero y con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.